Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. Como ustedes saben, está trascendiendo en muchos medios que como consecuencia de este rechazo de plano de la mesa directiva del Congreso a la segunda, tercera, cuarta, quinta, el número es irrelevante, cuestión de confianza, Aníbal Torres habría, y lo digo en condicional y con mayúsculas y entre comillas, habría renunciado. Entonces, ¿qué cosa se presume? Todo es presunción, porque en este momento supuestamente hay un Consejo de Ministros, que Aníbal Torres estaría, todo es condicional, activando una carta de renuncia que presentó en agosto del año pasado. Si ese es el caso, estaríamos hablando no de la bala de plata, sino una bala de corcho. Porque si nos atenemos a la renuncia, que les ruego ponerla en pantalla para leerla y de una manera muy sencilla de entender, esto es lo que le ha dicho hoy día Oche Vasco, pero en agosto del año pasado, Aníbal Torres ensayó una versión, les ruego ponerla en pantalla, de renuncia a Aníbal Torres, ¿no es cierto? En donde Aníbal Torres, ¿qué cosa dice? Y lo voy a tratar de leer para ver si después nuestros dos invitados nos ayudan. Aclarando que hemos debido traer un psicólogo, ni a un constitucionalista, ni a un analista estadístico, pero dejémoslo ahí. Por razones personales pongo a disposición el cargo del presidente del Consejo de Ministros. Ok. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia y luego como premier. Me retiro del cargo después de haber servido conjuntamente con usted a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas y retomar lo que más extrañaba, la investigación jurídica. Ok, perfecto. Le deseo a usted, señor presidente, amigo presidente, el mejor de éxitos. Esto está fechado el 3 de agosto. Entonces, puede ser, si nos atenemos solamente al tenor de esta renuncia, que el señor ha renunciado porque ya, en fin, ya está desgastado. Claro, si sale mañana o dentro de un rato, porque en este gobierno cualquier cosa puede pasar, y dice que renuncia porque considera que lo que le ha pasado es una denegatoria fáctica a la confianza, y ya se abre otro escenario. Pero vamos a ir por partes y por cucharadas, repito, con nuestros dos invitados, y siempre les pongo sobre alerta. El señor Benavente es un analista político muy ligado a la estadística, ergo su pensamiento, su deformación profesional es numérica y probabilística. Y el doctor Víctor García Toma es un hombre ligado al derecho constitucional, presidente del TCE, ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Pero su deformación profesional es el principio de legalidad. Entonces les voy a rogar a ellos que traten de sacarse esas armaduras de personalidad y profesionalismo para tratar de interpretar lo que estamos viendo ahorita. Lucho, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? A ver, antigüedad es clase, porque creo que el doctor nos lleva un par de lustros. ¿Bala de plata o bala de corcho? En la primera opción que nos presenta Philip, habría que decir alabado sea el Señor. Ya. Primero, para que el doctor Torres pueda merecer el descanso que necesita, y en segundo lugar porque el país también ya está cansado de esta anormalidad que estamos viviendo en el gobierno y que él de alguna manera expresa, ¿no? Ahora bien, si él tomase esto como una denegatoria fáctica, ¿eso es un imposible jurídico? Ya entro ahora en sus Total y absolutamente, Philip. La ley 31355, que es justamente la respuesta jurídica al autogolpe de Estado que generó Vizcarra, aplicando la fórmula de la expresión que es utilizado, indica que la cuestión de confianza solo puede ser calificada por el Poder Legislativo. En consecuencia, lo que diga o no diga el señor Torres en este caso no interesa, no tiene ningún valor. Correcto. Ninguna expresión jurídica. Ya mis amigos de promoción del colegio maledicentes me dicen: has debido invitar a los otros Benavente que están ligados al mundo de la veterinaria para entender las burradas de este gobierno. Pero le pido a Lucho Caja de tripas corazón el análisis político de la bala de plata o de la bala de plomo. Bueno, yo creo que al final de cuentas va a ser una bala de nada, ¿no? Porque
es claro, sin tener, digamos, una deformación jurídica, que la cuestión de confianza no ha tenido una argumentación constitucional. Entonces es inadmisible simplemente. Entonces no se puede contar como una negación de parte del Congreso, no puede ser contada como bala de plata, ¿no? Y por último habrá, me imagino, el expediente del Tribunal Constitucional, que de alguna manera ya hoy mismo... No te pongas en offside, porque también eso ha pasado el día de hoy, ¿no? Claro. Dirían que ha habido un timing y tal. Sí. A ver, si me ayudan en el switcher. Tenemos declaraciones de Alex Paredes, que es ex Perú Libre, hoy de la bancada magisterial, que abre una puerta para la duda, porque es bien difícil de interpretar. Repito, no son psicólogos ustedes ni cartománticos, pero Alex Paredes dice que habrían otras personas capaces de asumir el previrato. A ver si lo escuchamos y lo tratamos de interpretar. Veamos. Si se da el cambio de quien tenga que conducir o representar al Consejo de Ministros, ojalá la persona, ¿no?, sepa leer la realidad que venimos teniendo y cuál debería ser su conducta o el rol que tiene que jugar. Hay personas dentro del actual gabinete, pero que definitivamente tienen que saber leer qué es lo que buscamos, ¿cierto? ¿Cómo interpretar esto? Como diciendo, ya está bien que se vaya. Es la tercera mención del bloque magisterial en la que de manera implícita reconocen la legalidad de la medida adoptada por la mesa directiva, pero en segundo lugar solicitan la renuncia de Torres. Eso es muy buena noticia. Ya, ahora, comprenderás, Lucho, que los izquierdistas desde siempre viven peleándose. Entonces, claro, si lo ven débil a Aníbal Torres, como es el caso, es como el entrenador de la selección que ha perdido por goleada. Él ha perdido la primera vez que le han devuelto la semana antepasada, que le devolvió la mesa directiva su cuestión de confianza. Se la volvieron a devolver, estaban 2-0, y hoy día se la han vuelto a devolver. O sea, cuando un entrenador de fútbol pierde 3 partidos seguidos, comienzan a llegar los currículums a la federación. ¿Así lo podemos entender esto? Sí, yo creo que hay algo de esto, ¿no? Ahora, creo que si ya estamos en una guerra política tan fuerte, donde la película se puede llamar ¿Quién disuelve a quién? ¿Quién mata a quién? Entonces, hay un grupo de congresistas que tienen que tomar conciencia que están poniendo en juego su propio futuro, sus propios intereses, su propia sobrevivencia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento no pueden estar del lado del enemigo, tienen que estar del lado del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que ese hecho va a hacer que crezca la oposición dentro del Congreso. Esto acá podría ser tomado como una señal, a menos que sea un teatro, ¿no? Un caballo de entendiendo el Congreso como que es su quincena y que en el Congreso ya tienen, los que sabemos y los que no sabemos, niños, adolescentes, adultos, una serie de negocios o negociados pendientes. Entonces, si tú revientas la caja de Pandora, claro, te quedas sin las golosinas de Pandora. Claro. Sí, doctor. En esa línea, efectivamente, no solamente es un acto de sobrevivencia política, que ya es difícil que lo consigan, pero lo que sí es posible es la sobrevivencia laboral. Ellos tienen trazada, digamos, una meta hasta el año 2026 y evidentemente no quieren que esa situación los lleve de manera anticipada a regresar a donde estaban antes. Ajá. Bueno, hay un byte que siempre lo veo yo, nunca lo pongo, ¿no? Porque no es exacto y tal, ¿no? Pero en la película de Pablo Escobar, ustedes lo deben haber visto, ¿no? Le preguntan a Pablo Escobar qué opina sobre los comunistas. Y dice, pero mijo, pues todo el mundo sabe que a los comunistas les fascina el billete. Entonces, la quincena. Pero ahora bien, Valdemar Cerrón. Valdemar Cerrón es de Perú Libre, es el vocero de Perú Libre. Pero hay una particularidad. Mañana podrían meter preso a su hermano, con la contingencia que lo metan preso a él, a los otros dinámicos del centro y a su madre. Siempre es muy delicado hablar de la madre de cualquier actor político, pero desgraciadamente ellos tienen este tema. Escuchemos a Valdemar Cerrón porque vuelve a insistir que la solución es cambiar la Constitución. O sea, el plan máximo. Escuchemos. Vamos a salir de la crisis con un cambio de constitución. Eso está clarísimo. O sea, nos piden, por ejemplo, una obra, pero piensan solamente en infraestructura. La mayor y más grande obra de todos los peruanos va a ser que cambie la constitución y se reformule sobre todo el régimen económico como lo habíamos dicho. Caso contrario, vamos a seguir patinando. Ya Albert Einstein decía, no puedes cambiar haciendo lo mismo.
Van a haber congresistas, va a haber el presidente, pero las reglas, que es la Constitución, no va a cambiar. Por lo tanto, todos estamos sujetos a esas reglas. Mientras no cambie, la crisis va a seguir y posiblemente se agudice más. Claro, yo creo que hay, de hecho, congresistas que tienen intereses económicos, que no solamente es un buen sueldo. Pensemos que ellos venían con ingresos muy bajos, extremadamente bajos, ¿no? Entonces, el nivel que tienen ha significado un salto bastante grande. Pero tienen poder, tienen expectativas, quieren un futuro, tienen también lobbies y un montón de cosas bajo la mesa que son verdades que todos sabemos y que nadie dice, ¿no es cierto? Entonces, hay unos que pueden estar actuando guiados por eso, ¿no? Otros pueden querer mantener el aspecto ideológico, pero el aspecto ideológico en ese gobierno en general y en el partido de gobierno, si hayan invitado a salir al presidente Castillo, el aspecto ideológico se ha venido muy a menos por la corrupción, porque han dado prioridad a esa corrupción que va desde el peseteo hasta grandes obras, y eso ha hecho que abandonen su propuesta ideológica. Entonces yo creo que Cerrón, Waldemaro, lo que busca es reactivar ese tema para dar una apariencia más ideológica. A ver, tenemos una constitución, que son los 10 mandamientos, voy a ponerlo así, ¿no? Son los 10 mandamientos del Perú, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Entonces, lo que dicen estos señores es, yo quiero ir al cielo, pero hay que cambiar los 10 mandamientos, porque él tiene un concepto diferente a no robarás, no matarás, no desearás a la mujer ajeno, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues si tú honras a tu padre y a tu madre, no le dices a tu mamá que lava activos, ¿cierto? Como tienen estos problemas. Entonces él vuelve a su base primigenia. Cambiemos la Constitución. Entonces tendría que hablar García Toma 2 horas seguidas para explicarle cómo que se cambia la Constitución. El punto no es la Constitución. Entonces, ¿por qué lo vuelve a mencionar hoy? Que está sin premier, con el presidente con la soga al cuello y con el hermano a punto de la cárcel. Philip, porque esto es una suerte de terocal político, es decir, es una forma de huir de la realidad que ellos han generado. Entonces, ¿cómo salimos del tema de los pasaportes, de que no hay alimentos? El tema es inventando el tema de la Asamblea Constituyente, que la gente se anestesie con esa situación y se olviden de lo que están viviendo en la realidad contingente. A ver. Lo que pasa es que puede ser un producto muy fácilmente vendible, ¿no? Una nueva constitución para cambiar un estado donde las cosas han sido muy corruptas, muy malas, ¿no? Puede ser algo que se pero quiera el tema de ahorita, porque hay que estar atentos, por si acaso aviso en el switcher, estamos medio golpeados porque hay un par de personas acá con COVID, en cualquier momento sale un mensaje, ahorita sale alguien diciendo que estar atento con lo que puede pasar en el canal de 7 y puede salir a decir cualquier cosa. Muñante apuntala algo muy sencillo. Si el Ejecutivo considera, ojo, que se cae en crisis de gabinete porque se le dio la confianza, es ilegal. Sí, es una verdad de perogrullo, pero también puede pasar. En el supuesto que pase, de repente en un ratito salen todos, sale el presidente con Aníbal Torres atrás diciendo eso. Escuchemos a Muñante. Aquí lo que se ha hecho es una atribución que tenemos como mesa directiva, que es rechazar de plano una cuestión de confianza que es abiertamente inconstitucional, que atenta contra el principio de separación de poderes, porque se está entrometiendo en una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Cuando eso sucede, la mesa directiva, según nuestro reglamento, puede declarar el rechazo de plano. Eso no puede interpretarse como una negación de la cuestión de confianza. La ley 31.355 también rechaza cualquier tipo de interpretación que le pueda dar el Ejecutivo a una negación de esta naturaleza. Por tanto, si el Poder Ejecutivo asume que el Congreso le ha negado la confianza y en base a eso opera la renuncia, si el presidente del Consejo de Ministros renuncia, hay crisis ministerial. Sí, claro. Eso está en la Constitución. Sí. Pero esta crisis ministerial no tiene nada que ver con la renuncia derivada de una denegatoria de una cuestión de confianza, la cual no ha sido tramitada porque no reúne las condiciones y presupuestos de la ley 31.355. A ver, lo voy a poner otra vez en términos barriales o callejeros. Lo que no nace no crece. O sea, como no ha existido, así es, ¿no es cierto?, siquiera la discusión de, ¿no es cierto?, no pasó, ¿no es cierto? Claro. Voy a poner un ejemplo.
decidió Benavente. Es una pérdida. Un embarazo es una pérdida, ¿no? Correcto. Entonces Benavente se quiere casar con Camila Parker Bowles. Se le ocurrió, se levantó hoy día, se quiere casar con Camila Parker Bowles. ¿Es viable que le pida la mano a la futura reina consorte de Inglaterra? No. Entonces no puedes decir que te ha choteado pues Camila, porque es una tontería. Lo estoy hablando en términos muy sencillos para que la gente lo entienda. Pero ese gobierno puede hacer esas cosas, ¿no? Si la carta de Torres luego dice que renuncia porque se ha rechazado la cuestión de confianza, van a poner eso como una verdad y van a jugar eso con la expectativa que cuenten la bala de plata, ¿no? Correcto, o la bala de plomo. Pero a ver, Lucho, estamos todavía en un Estado constitucional. Estamos todavía y en consecuencia esas reglas van a operar. Pero claro, pero vamos a no van a tener respaldo político para eso, ni en el Tribunal Constitucional, ni en los medios, ni en buena parte del Congreso. Correcto, pero a ver, lo que le decía a ambos justo antes de entrar, ¿no? O sea, la deformación profesional del principio de la legalidad, la deformación profesional de la estadística y del análisis político racional, que es lo que hace, uno hace chamanería. Pero estamos ante una situación bien parecida a esta famosa serie que le harían volver a poner, que se llama El planeta de los simios, ¿no? Cuando los simios toman el contacto, el mundo, los simios tenían a su jefe, que era Ciro, Cornelio, y comienzan ellos a juzgar a los humanos, ¿no es cierto? Y eran unos juicios eran como los juicios de Nuremberg, ¿no es cierto? Pero es lo que está pasando ahora. Entonces uno trata de racionalizar las cosas y no corre con la razón. Pero además, el día de hoy, el Tribunal Constitucional le dijo que no a la apelación que presentaron sobre el mismo tema de la anulación de la ley 31, no me la acuerdo. Y entonces el día de hoy el TC le dice, en el caso de la revocación del referéndum, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado por los artículos 40 y 44 de la ley 26300. García Toma le entiende todo, el común del Perú no entiende nada. Ley de los derechos de participación y control ciudadanos en su sesión de la fecha 24 de noviembre de 2022. El TC por mayoría declaró, 24 de noviembre es hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Infundada la demanda interpuesta contra la ley 31399. La sentencia y los votos respectivos se publicarán por el web institucional y se notificarán en su oportunidad Lima 24 de noviembre ya. Si el Tribunal Constitucional declara infundado el pedido del Ejecutivo, eso es una descalificación política total a Torres. Eso sí es objeto para que renuncie Torres por este motivo. Ya, seguimos con los colmos, es interminable. Como ven, ya ha vuelto a perder su tutela de derechos y la Corte Suprema ha dicho que el presidente sí es susceptible a ser investigado y por ende también es susceptible a ser denunciado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sigue avanzando con el tema de la denuncia, que puede volverse acusación constitucional. Eso evidentemente ajusta la soga al cuello de Pedro Castillo y lo vuelve a poner al Ejecutivo en contra del Congreso. Eso también está pasando. Claro, digamos que el gobierno está en una situación de debilidad política cada vez mayor, cada vez mucho más fuerte. Y a eso podríamos sumar el hecho que en las elecciones municipales y regionales no han tenido ningún éxito. No solamente son los problemas de los Cerrón ante la justicia, sino que su partido hoy representa nada, ¿no? Y tienen unos cuantos congresistas, de los cuales algunos ya se están yendo también, etcétera, ¿no? Hay un debilitamiento político muy Pero fuerte. Además, ya sé que estoy redundando en el tema de los colmos, mañana podría, en condicional, irse a la cárcel 36 meses Vladimir Cerrón. Pero Vladimir Cerrón tiene sus propios problemas. Y eso también podría pasar, o el juez Pillaca va a ser, vamos a decir, concesivo. Eso no lo sabe nadie. No existen buenas referencias de Pillaca, pero como ya ha sido pillado por la opinión pública, de repente en esta ocasión falla derecho, ¿no? Esperemos. Correcto, pero si falla derecho, y es una diría, se ríe Lucho Benavente, pero es verdad. O sea, lo voy a poner en términos benaventianos. Matemáticamente están en 50%, ¿cierto? Pero ese 50% se vuelve 100 si le dan la prisión mañana a Vladimir Cerrón, lo que va a devenir
en que pasado mañana se la van a dar a Valdemar y lo van a desaforar para que se vaya a la cárcel. Y algo más, Phil, esta denuncia de la... Y Apuca también. La denuncia de la fiscal de la Nación, que tiene el tema de la interpretación del artículo 117, que en su momento se lo resolverá el Congreso de la manera que estime pertinente. Sin embargo, ya tiene 2 víctimas. Son esos 2 exministros, no están blindados por el 117. En consecuencia, sí cabe para ellos la resolución de dar lugar a la formación de causa, como también lo sería para el caso de los congresistas que están involucrados en esa denuncia. Pero también, como les comentaba, como la dinámica de las carpetas fiscales sigue creciendo, porque yo sé que cada día hay más colaboradores eficaces. Auner, Viverto, Nenil, Shimabukuro, y hay 2 colaboradores más que siguen tirando dedo. Entonces se va haciendo eso más grande, más grande, más grande, más grande. Pero ¿qué cosa tiene el gobierno? ¿Qué es la verdadera fortaleza del gobierno? Es la compra, lo voy a poner en términos eufemistas, la compra de conciencias, ¿no es cierto?, para con los niños, adolescentes y adultos. Y voy a poner un ejemplo. El día de hoy han nombrado viceministro de Transportes y Comunicaciones al señor Virgilio Acuña, ¿correcto? Virgilio Acuña decía representar a Antauro Humala. Antauro Humala ha dicho, no, este no me representa, no es mi amigo, no es mi vocero. Virgilio Acuña en su momento estuvo con su hermano, también está distanciado de su hermano, pero lo han nombrado. Y lo nombran sin tener ningún perfil, porque hasta donde yo sé, Virgilio a mí me cae muy bien, es mi pate, simpático, es lo que tú quieras. Pero él de Transportes y Comunicación sabe por qué es gamer. Es gamer, le gustan los juegos de niños. Y por si acaso, que quede claro que no estoy siendo burlón, ¿recuerdan cuando Silva Villegas le dijo que él había sido designado ministro porque tenía brevete y sabía manejar carro? Claro. Ya, eso es una estupidez. ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Ha pasado en el Perú, ¿no? Así es. ¿Cómo terminó Silva? Fugado. La esposa le debe meter en cana a cualquier momento. Entonces, veamos esto, que también es significativo, porque lo que te dice el gobierno es: yo sigo nombrando a quien se me da la gana en diversos puestos y sigo copando, porque Virgilio Acuña va a ir y va a poner a quien le diga el gobierno que ponga. Pero escuchemos a Virgilio. Compromiso es trabajar por el bien de la patria, nada más. Hay que hacer grande a nuestro país. Y los cuestionamientos primeros que he escuchado de repente. Luego hablamos. ¿Hay una alianza con Antauro Humala quizás? ¿Con el gobierno? Por favor, me están esperando. No, pero solamente eso. ¿Hay una alianza? No, espérenme, salgo y conversamos. ¿Quién es la cita? ¿Con quién se va a reunir? Con el Premier. Con el Premier. ¿Le sorprendió el nombramiento? Compatriota, yo estoy comprometido con mi país, así que donde me pongan, ahí estoy. Esto es en la tarde. ¿Con qué Premier está hablando si no es Premier? En teoría. Sí, pues. Bueno, es un gobierno sin rumbo, ¿no? Porque, claro, él es una figura que ha adquirido cierto peso, cierta presencia pública, ¿no? Pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Hay un cuestionamiento permanente al gobierno por nombrar funcionarios incompetentes, el caso de Silva, ¿no? Pero claro, Silva de Transporte sabía por el hecho de tener un brevete, pero sí sabía a qué entraba el ministerio y los hechos o Heiner Alvarado, que salió de ser asesor en una municipalidad en el interior del país muy respetable, a ser ministro. Claro, y eso es peligroso para Virgilio Acuña, porque entonces alguien mal pensado puede creer que está entrando ahí con fines no santos. La política es el arte de pensar mal. En realidad hablamos de un barco pirata sin carta de navegación. O sea, a la deriva. A la deriva, ¿no es cierto? Sabemos lo que quieren, que no tiene nada que ver con los intereses nacionales, pero no saben qué rumbo tomar, ¿no? A ver, yo lo pongo peor que un barco pirata. Es un galeón, ¿no es cierto? Y el pueblo peruano es Ben-Hur. Está ahí Ben-Hur dándole, pero el del galeón no le ordena al del bombo, el del bombo no le ordena al del látigo, y todo el mundo se comienza a pelear, se comienza a caer los remos, hay un hueco en el barco. Ese es el Perú. Philly, Lucho, acuérdense lo que ha pasado con la paralización del aeropuerto. Ese problema se ha arreglado solo. No ha habido una sola autoridad en la que se ponga a coordinar cómo salir de ese embrollo. Perdón, lo que está pasando ahorita... La mala gestión. Lo que está pasando ahorita con el paro de transportes. Como nosotros estamos tan aletargados,
y lo voy a poner en términos de Aníbal Torres, estamos en el lío de blancos de la Constitución, de la cuestión de confianza. En el Perú ahorita, el 30% de los terminales terrestres del Perú no tienen flujo de ida y vuelta. Hoy. No es una mentira, es una realidad. Entonces, ¿qué está pasando? Para suministrar transporte público a los pasajeros se está recurriendo a la informalidad. El transporte de carga también es la informalidad, porque Lima no se puede quedar sin comida. Pero eso está pasando, o sea, lo que estamos viviendo es una situación de caos. Claro, hay una muy mala gestión gubernamental que no se ha visto. ¿De salud? Claro. ¿Y el MINSA? Absolutamente en todos los sectores, ¿no? Kelly Portalatino acaba de nombrar a un patita con un historial delictual con los dinámicos del centro, pero como eso pasa todos los días, ya te acostumbraste. Sí. Ya qué importa, eso va a seguir pasando. Entonces, para colmo lo de la OEA, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre pregunto, ¿tú has conocido alguna vez un país 2 días? ¿Has estado en un sitio 2 días y puedes decir, conocí tal sitio? No puedes, ¿no? Es muy difícil. Finalmente el gobierno está tan débil que incluso la presencia de la OEA, que fue traída por el gobierno, no se puede decir que haya dado un beneficio de imagen a favor del gobierno, porque más bien hubo un cargamontón con la OEA de la oposición, que fue mucho más fuerte que el oficialismo. Además, dicho sea de paso, doctor, ¿no? O sea, la OEA son unos magos, ¿no? Porque primero nadie sabía la agenda y después hemos visto la agenda. Y la agenda pues ha sido una locura, se han reunido pues con 9 diferentes gremios, 10 diferentes gremios en reuniones de 20 minutos, de 25 minutos, entre que te presentas memoriales, te dan tu opinión y te quedas, o sea, ha sido una farsa. ¿Qué conclusión pueden tomar? Pero yo creo que la farsa viene desde el momento mismo en que aceptan venir, ¿no? Porque el presidente dice que venga la OEA apelando a la Carta Interamericana porque había una nueva modalidad de golpe de Estado, lo cual no existe. Lo que ha habido es acciones de vacancia por incapacidad moral de acuerdo a la Constitución o investigaciones fiscales de acuerdo a las leyes. No ha habido ninguna modalidad nueva de golpe de Estado. Cuando nosotros pensábamos que la señora Patricia Benavides le iba a hablar a la OEA y le iba a exponer, vamos a decir de manera somera, ¿no? Las 7 carpetas fiscales que se han conglomerado en 6 por la unión de Puente Tarata y de Biodiesel y Petroperú, le dice, no, está bien, esto es así, pero por si acaso hay otras 40 y tantas, en total son 52. Y se han caído todos los hechos que conducirían a ese golpe de Estado, ¿no? Señalan de que la oposición habló de fraude. En efecto, la oposición, usando los recursos que establece la ley, impugnó algunas mesas del proceso electoral que estaban picantes. Pero en cuanto el jurado declaró ganador, reconoció la presidencia. Ha hecho un papelón la OEA. Luego habló de que el poder legislativo con mala leche había dictado las leyes 31.355 y la 31.399 y el Tribunal Constitucional, pero no dicen que el Tribunal Constitucional ha validado esas 2 leyes. Claro, ¿no? No ha tenido una argumentación suficiente. En el caso, le imputó a María del Carmen Alba el de que ella había planteado un tema de conspiración en España con los grupos de extrema derecha. Y resulta que María del Carmen tiene en su poder, lo ha entregado, un informe secreto de Cancillería suscrito por el Maurtua, en el sentido de que esa declaración es falsa. Hay otro ejemplo. El señor Landa tenía cierto prestigio, ¿correcto? Lo hace por la quincena. O sea, un canciller es una persona que normalmente guarda las formas más que cualquier otro ministro. Entre el canciller y el ministro de Justicia son los más, pues, doctos, cultos, comen con cubierto, ¿no? O sea, en cualquier otro lugar del mundo, si Landa realmente tiene o tenía el prestigio que debería haber solventado y mostrado, ya debería haber renunciado ni hubiese hecho eso público. Ha mentido. De manera internacional, documentada. ¿Quién sigue ahí? Y César, que es mi amigo, se ha hecho el lerdo cuando en el Consejo de Ministros hablan de la cuestión de confianza. Él conoce el tema. Está para darles una cátedra. Bueno, su silencio, digamos, de alguna manera lo desmerece, ¿no? Y el señor regresó a ser ministro, ya había sido ministro. Yo no creo que el señor Landa tenga problemas económicos, la verdad. No creo que necesite la quincena.
tanto le puede gustar a alguien el fajín que ya en el ocaso de su vida él tenga el síndrome de Aníbal Torres de comerse unos papelones horribles? Bueno, siempre se ha dicho que el poder seduce, el poder es apetecido, etcétera, ¿no? Ya, pero es una cuestión psicológica, pues claro, o sea, tú tienes que apelar a tus conocimientos psicológicos más que a los políticos o los estadísticos. Y tienes que también evaluar riesgos y ver hasta dónde vas y hasta dónde no vas, ¿no? Pero es incomprensible que estos personajes hayan aceptado que se mantengan en estos cargos. Bueno, ahí lo tienes a Rodríguez Juárez, lo tienes a Forsyth, o sea, son temas ya pues son psicológicos, pero en el Congreso ahora, el congresista Esdras Medina, que ahora está en la bancada de Somos Perú, que antes estuvo en Renovación Popular, que es de derecha, Somos Perú nadie sabe lo que es, dice que están presentando una moción para la suspensión del presidente habida cuenta de todos los problemas que tiene. Existe jurisprudencia, un caso tipo, alguna vez ha pasado, tiene de dónde agarrarse desde el punto de vista legal, para después hablar de los votos, ¿no? Que debería ser lo primero. ¿De qué trata esto? En el ámbito de la suspensión temporal, doctrinariamente siempre se ha entendido que esta suspensión es por razones físicas o mentales. Una enfermedad, un accidente, el secuestro de un presidente, un colapso nervioso, un estrés, puede impedir temporalmente que el presidente de la República conduzca los destinos de la nación. Hay un caso en el 2005 en que se planteó la moción de suspensión por incapacidad moral contra Toledo por el caso de las firmas falsas. Y el Parlamento no aceptó esa tesis. Es cierto también que sí se aprobó una moción de suspensión temporal contra Vizcarra, pero fue como respuesta de que Vizcarra ya había disuelto el Congreso. El Congreso le había encargado la presidencia, le iba a encargar la presidencia a la señora Arauz, y en consecuencia se necesitaba generar el espacio jurídico para que ella pudiera ocuparlo. Entonces se planteó. Pero eso fue en realidad una maniobra, ¿no? Técnicamente eso no es viable. Requeriría en todo caso esa moción que previamente se incorporase en el reglamento del Congreso un procedimiento. No está reglamentado. Entonces, acá yo también veo el factor ego, que alguien quiere figurar, como le ha pasado antes a un par de congresistas. A ver, está primero Patricia Chirino, se tiró la piscina sin agua, el almirante, sabiendo un naval que siempre tiene que haber agua en el mar para que pueda nadar. Ed Málaga también dice que va a presentar una moción y que se van sumando los votos, pero todos traen lo mismo, yo puedo. Entonces ahora los señores de Somos Perú dicen, yo puedo, pero tampoco hay los votos, Pelucho, no hay votos ni 66, porque no cuaja esta cuestión. Ahora, eso también creo que desgasta a la oposición, genera una imagen de una oposición que está jugando al azar, a ver si le liga o no le liga, y fortalece al gobierno, porque se va vendiendo la idea de que pese a todo el gobierno ahí sigue y que el presidente está fuerte y que sabe cómo manejar las cosas y un montón de cosas que no son ciertas, porque yo creo que ese gobierno está totalmente débil políticamente, pero estos intentos de sectores de la oposición en el Congreso, intentos fallidos, sí dan esa imagen, ¿no? Yo lo conversaba ayer con Ángel Delgado, yo tengo respeto pues personal e intelectual a Ángel Delgado, Pancho Tudela, Fernán Altuve, en fin, Hugo Guerra, por esta cuestión de la vacancia por incapacidad, por traición a la patria, que es un delito. Los delitos tienen que tipificarse. El delito tiene actos preparatorios, acciones de ejecución, concertación criminal, actos de ocultamiento. O sea, hay todo un esqueleto para definir todos los delitos. Y la traición a la patria es un delito. ¿Correcto? En el Perú todavía se dice que la traición a la patria, para que te maten, tiene que ser en tiempo de guerra. Puede existir traición a la patria en tiempo de paz. Ejemplo, Víctor Ariza Mendoza. El TC ya dijo que esto no va. ¿Qué implica eso? Que es ilegal persistir en la presentación de la denuncia constitucional porque quieren seguir. Entonces, lo que el tribunal ha dicho es que tanto la calificación como el informe final tienen un vicio de motivación. En consecuencia, ha anulado esas dos determinaciones del Congreso.
según el Código Procesal Constitucional, las cosas vuelven al estado anterior en que se produjo la violación. En consecuencia, teóricamente, el Congreso de la República podría volver a recalificar. Ahora, creo que lo sensato sería olvidarnos del tema, pero teóricamente es posible, ¿no? Sí, políticamente es inconveniente. Ya. Vamos a ver la nota. Mi idea, como yo le explico a medio mundo que me lo pregunta, sí, le deje que caiga el gobierno, pero el gobierno son varias personas. Evidentemente el presidente de la República es parte importantísima. Si cae el presidente, no cae el gobierno, queda Dina Boluarte. Entonces, ¿cuál es la idea? Que caiga el presidente, ¿no? ¿Cómo? O sea, no se trata de entrar a un banco a machetazos para robar el banco. Hay que hacer las cosas bien. Lo digo esto con todo respeto a todos los actores políticos que creo, con todo respeto también, que se están dejando llevar por sus egos, porque son inteligentes. Fili, lo que hay es un tema, digamos, de desesperación. Como tú has señalado, toda acción finalmente desencadena si tienes o no tienes los votos que se requieren. Como no se tienen los votos, se empiezan a una suerte de esquizofrenia constitucional, a inventar o imaginar escenarios constitucionales que permitan, ¿no es cierto?, la destitución del presidente. Pero eso, como bien ha dicho Lucho, le hace un daño terrible a la oposición y incidentalmente fortalece al gobierno. Políticamente, en vez de mostrar una oposición sólida, lo que muestran es una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Son opositores que son como los Vietcong que se trepan a un árbol y comienzan a disparar a ver si les liga un disparo, ¿no? En vez de una acción estratégica que conduzca a la destrucción del puente. Vamos a ver esta nota y yo la fraseo de la siguiente manera, también de una manera barrial y vamos a decir amical. Mucho cuidado, que lo que no mate engorda, ¿ya? Vamos a ver la nota. Resultado de la votación: votos a favor 19, votos en contra 3, abstenciones 9. La denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias sigue su camino en el Congreso. En consecuencia, se concede un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fueron 9 los congresistas que se abstuvieron a la hora de admitir a trámite la denuncia constitucional. Ellos son Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso; Raúl Doroteo, sindicado como un niño; Segundo Quirós; Gilda Portero; José Luna; Hamlet Echevarría; Susel Paredes; José Balcázar y Hitler Saavedra. Entonces, no es que una turba está gritando, es Pedro Castillo a través de esa gente. Entonces, pero eso es parte vamos a decir así, de la falta de requisitos para asumir un cargo tan importante como ser presidente de la República, ¿no? Con este respaldo, la Comisión Permanente del Congreso le otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente un informe sobre la denuncia que elaboró la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la cual contiene 190 elementos de convicción que no solo alcanza al presidente, sino también a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se notificará al presidente para que presente sus descargos. Luego, un encargado de la subcomisión elaborará un informe final en el que se planteará acusar o no a Pedro Castillo. Me imagino que le encargarán a alguien el informe, como debe ser, a un congresista, y tendrán que evaluar y ver el tema. Dicho informe regresará a la comisión permanente donde se evaluará si procede o no. Si se declara procedente, pasará al Pleno del Congreso donde se necesita 2/3 del número legal de congresistas para su aprobación, es decir, 66 votos.
Por el lado del Ejecutivo, el abogado del presidente Benji Espinosa anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular la denuncia de la fiscal de la Nación. Entonces, ahora serán los jueces formados para interpretar la Constitución y será el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, el que interprete el 117 de la Constitución. ¿Habrán los votos necesarios? ¿Será esta la mejor manera de terminar con la crisis política? Solo el tiempo lo dirá. Y como está tan enrevesado, sale Benji Espinosa, que es abogado del presidente en sus temas penales, pero que no ha tenido nada que ver con esto. Sí. Entonces, él lo que quiere es, de los pelos, decir que en su momento el TC va a decir que el presidente no puede ser tampoco acusado. Y eso ya pasó. Ya el TC dijo que el presidente, por eso está avanzando la subcomisión de acusaciones constitucional. Hay un párrafo de la sentencia que expedió el Tribunal Constitucional que hay que chequearlo con más detenimiento, que es el párrafo 78, donde hace alusión al 117 y diera la impresión que tiene una interpretación acotada. Es decir, que no cabe avanzar en este proceso salvo que se acredite que se encuentra en alguno de los 4 supuestos. Pero eso aparentemente dice el 78, pero hay que mirarlo. Pero permíteme decir algo más, Fili. Tú has hablado de egos, pero yo hablaría también de que hay algunos que han variado su actividad, han dejado la política y han ingresado al mundo del comercio. Porque no se obtienen los 87 votos, porque definitivamente hay algunos que han alquilado conciencias. Eso es claro, hay que decirlo y hay que ratificarlo y que el pueblo tenga constancia de eso, ¿no? Es el drama que estamos viviendo, pues. O sea, repito, acá están mandando Cira y Cornelio, pues es el planeta de los signos corruptos, además. Porque es evidente lo que está pasando. Hubo un antecedente de un presidente de la República que iba a perder su puesto y su cargo por no firmar a su hija. Era Toledo. Toledo llegó a tener, Lucho, para hablar de 5% de aprobación. Y Toledo mandó fusilar a Raúl Díaz Canseco, ¿no es cierto? Después nos enteramos lo que le habían hecho, porque sabía que le iban a vacar por incapaz moral, por no firmar una hija. Imagínense cómo ha cambiado la mentalidad de los peruanos, que en ese momento eso era algo muy grave. Comparen esa situación con esta. Acá pues hay cúmulo, kilos de pruebas. Ahora, no creo que puedan confiarse totalmente esas personas que han vendido su conciencia, porque ya hay objetivamente algunas acciones de la Fiscalía contra algunos de ellos. Correcto.